Hola, Grupo Alci, buenos días. Pues primero les pido una disculpa por no poder estar con ustedes hoy en la reunión, pero bueno, realmente se dificulta un poco también el cambio de horario eh, y que donde estoy no tengo mucho internet, sino se para las comunicaciones, se quedan congeladas, entonces por eso preparé unos cortos videitos para que eh, pueda Luis mostrarlos hoy en la capacitación. Eh, Hay dos temas de los que vamos a hablar hoy. Entonces, una es de pronto las etapas del desarrollo y otra es como la regulación o algunos tips en el aula. Pues en cuanto a las etapas de desarrollo les voy a decir algo súper concreto y Luis va a hablar mucho más profundo acerca de esto. Pero digamos que en la parte motriz, si tenemos 4 áreas en las que siempre trabajamos, que es la matriz, cognitivo, lenguaje y social. ¿Sí? Entonces tenemos esas 4. Yo tenía un cuadrito aquí para mostrarles, pero realmente al descargar la presentación no me deja pasarla, se queda pensando. Entonces yo les envío la presentación tan pronto llegué a Saudi. Entonces si hablamos de los 0 a los 6 meses, tenemos un niño que en la parte motriz levanta la cabeza y se prepara para gatear, ¿no? Como les decía en una pregunta que me escribieron, son procesos universales, o sea, no importa la parte del mundo donde estés, el proceso es igual. Entonces es muy importante que sepamos esto. En la parte cognitiva atiende estímulos sonoros y visuales. Entonces ahí es donde empieza la estimulación temprana. No tenemos que sobreestimular, pero sabemos que los niños tienen una parte sensorial en cuanto a los sonidos y a la parte visual, que empiezan a perseguir objetos. En el lenguaje, bueno, se comunica a través del llanto, expresa sus necesidades y lógicamente por medio también como de balbuceos cuando necesita comunicarse. Pero esto ya es una forma de comunicación. Y en la parte social depende totalmente de los papás en este proceso. Si nos vamos de los 6 a los 12 meses, que nosotros no trabajamos con estos niños tampoco, porque todavía, y es muy sano que estén con sus papás, o sea, un niño necesita el afecto de su papá durante todo este tiempo, pero muchísimo más el primer año de vida. Entonces, ya hay algo marcado y es que de los 6 a los 12 meses debe estar gateando, aunque a veces no podemos obligarlo, pero es algo que se debe hacer o se debe estimular, ¿sí? Porque a veces no es que los niños estén atrasados en su proceso, sino que necesitan un poco más como de estimulación. Entonces gatea y es capaz de dar algunos pasos y levanta los brazos. Bueno, yo creería que a los 2 meses es un poco precoz, pero se puede ver en algunos casos. En la parte cognitiva tiene un juguete favorito, empieza como a descubrir que hay algo que le pertenece, desarrolla un poco de independencia y curiosidad. En el lenguaje dice sus primeras palabras, pero casi son sílabas o algo más por repetición que porque sepan lo que significa. Y es capaz de interaccionar con otros niños. Sí, también en esta edad se puede ver. Bueno, si vamos de los 12 a los 24 años, que nosotros ya tenemos estas edades, entonces sabemos que los niños cuando ya van a entrar a un daycare, o sea, un cuidado diario, nosotros empezamos como a los 18 porque sabemos que todavía tienen muchas necesidades antes de los 18, pero ya debe estar caminando, ¿sí? Y se mantiene de pie sin apoyo. Muestra interés por algunos objetos como juguetes, libros, texturas como suaves. Empieza como en el lenguaje comienza a unir palabras, pero también a probar diferentes texturas, ¿no? Que es cuando no me acuerdo, pero a los 9 meses empieza como a introducir nuevos alimentos. Entonces de los 12 a los 24 ya no son como tantas papillas, sino necesita el aparato.
a tratar de masticar, eso es súper importante, ¿sí? Porque algunas veces los papás les dan todo licuado. En esta edad ya necesitamos que los niños empiecen a estimular esta parte, porque eso les va a ayudar con el lenguaje. Entonces todo tiene como un camino marcado. Y en lo social van perdiendo el apego por los padres. Esto sí depende de cada situación de familia. De los 2 a los 4 años tienen que trabajar y deben trabajar la parte de balance, ¿sí? O sea, de poder, por ejemplo, tratar de montar un triciclo o una bicicleta, de poder manejar todas las partes de su cuerpo. Si no, ya empezamos a ver que hay algo en lo que tenemos que trabajar y en lo que tenemos que estimular, ¿sí? En la parte cognitiva, señala o escoge 2 imágenes iguales y utiliza diferentes objetos de manera autónoma y empieza a saber para qué se utilizan esos objetos, ¿sí? Ahí ya empieza a desarrollarse una pequeña parte del proceso cognitivo. Pero de todas maneras, en este tiempo todavía se necesita de muchísima estimulación, ¿sí? Se necesita ya incorporar algunos conceptos, como los números, los colores, las formas, pero más que todo es como trabajar con las texturas y empezar a que sean independientes, o sea, que puedan ponerse los zapatos, que puedan ponerse las medias, que puedan saber si las cosas están al revés o si están al derecho, que puedan tapar y destapar. Y resulta que nosotros como padres o profesores a veces por el afán les quitamos esa independencia, y ahí es donde estamos empezando a fallar, y por eso después no hay regulación. Entonces todos los procesos de independencia de los 2 a los 4 años son súper importantes. Yo diría más que la parte cognitiva, pero pues digamos que en eso podría diferir muchísimo con muchas metodologías y con muchos profesores, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Ha desarrollado el lenguaje por completo. Entonces esta es una etapa de los 2 a los 4 que hay que desarrollar el lenguaje, o sea, hay que hablar, leer, escuchar música, preguntarles por mucho que repitan, que gesticulen, porque después si no vamos a tener problemas con terapia de lenguaje, y después de eso con lectura, y después de eso con escritura. Entonces con escritura y con lectura. Entonces es muy importante desarrollar esta parte. Y en esta etapa pues es muy importante las rabietas, y aunque nosotros siempre estamos dados a que los niños compartan, en ese momento deben estar seguros y debe permitírseles no compartir absolutamente todo, ¿sí? Sino que trabajen por turnos, que lleguen a algunos acuerdos, pero digamos que el egoísmo todavía está impreso, porque están haciendo un desprendimiento. Entonces es muy importante que podamos gestionar la parte emocional, ¿sí? Dándoles tiempos, pero no dándoles lo que quieren, sino dándoles tiempos y empezando como a explicar. Pero esta es una parte donde las rabietas son habituales, dependiendo de la rabieta también, ¿no? O sea, hay diferentes niveles. Y bueno, de los 4 a los 6 años ya empieza la parte cognitiva, ya empieza el reconocimiento de letras, ya empieza el reconocimiento de palabras, ya empieza, digamos que las lecturas por pictogramas, la imaginación. El lenguaje debe estar completamente desarrollado. En cuanto a la parte del lenguaje, en la parte motriz deben saltar, trepar, bailar, seguir patrones. En la parte social ya empiezan a disfrutar del juego de los amigos, ya empieza a haber un poco más de yo te presto y tú me prestas, y ya podemos compartir, y es importante que se haga. Y en esta etapa ya es muy importante la regulación, ¿sí? Que ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, así a grosso modo, muy rápido, les quiero resumir, y vamos a hablar entonces de la regulación en el aula.